Era tarde por la noche. Una vez más, una velada tranquila y silenciosa en la gran ciudad. Algo habitual por aquella zona, especialmente a mitad de semana. Manuel regresaba de su trabajo como obrero en una enorme fábrica dedicada a la producción de artículos para la construcción. Un empleo común para una persona común. Caminaba por las calles desiertas, sus pasos resonando en el silencio nocturno. Aquel rostro reflejaba el agotamiento de su cuerpo. Otra noche más cumpliendo horas extra. Necesitaba el dinero, pero dudaba si valía la pena salir tan tarde. El trayecto a su casa en el viejo metro, el único transporte disponible a esas horas, o al menos el único que podía costearse con su salario, le tomaría alrededor de 1 hora. Eso sin contar los cerca de 25 minutos caminando para llegar a su apartamento. Al final, le quedaban apenas unas 4 horas de sueño antes de tener que volver a trabajar. El vagón iba casi vacío como era lo habitual. Apenas un par de pasajeros somnolientos en los asientos del fondo. Manuel se sentó, como siempre, cerca de la puerta, apoyando su cabeza contra la fría ventana. El traqueteo del metro lo arrullaba, tentándolo a cerrar los ojos por unos minutos. Al menos, se decía a sí mismo, a modo de pobre consuelo. No tenía que transbordar. Era un viaje directo, de terminal a terminal, lo que le permitía dormir aunque sea un poco durante el trayecto. Abrazó con fuerza su vieja y desgastada mochila, entrelazándola entre sus brazos, y cerró los ojos. Un viento helado en su rostro lo despertó, como si alguien estuviera respirando sobre él. Manuel abrió los ojos de golpe, sobresaltado. El vagón seguía casi vacío, con solo un par de personas al extremo opuesto que parecían dormitar inquietas. Miró a su alrededor y luego hacia el mapa del vagón. Aún faltaba un poco más de la mitad del trayecto. Aquel viento gélido se desvaneció tan pronto como había aparecido, como si hubiese sido tan solo una ilusión. Manuel le restó importancia y se acurrucó de nuevo, deseando poder dormir aunque sea un poco más antes de tener que salir a las frías calles de la ciudad. El resto del viaje transcurrió sin incidentes. Nada más que un sueño inquieto y la sensación de sentirse observado. Al bajar del vagón, se encontraba solo, caminando por los amplios y fríos pasillos de la estación. Manuel se sentía incómodo. Aceleró el paso, sus zapatos gastados rechinando en los azulejos manchados. El eco de sus pasos parecía multiplicarse, como si alguien más caminara detrás de él. Se detuvo abruptamente y se giró lentamente. A su espalda no había nada más que un pasillo vacío. Las luces parpadeantes le daban un aire lúgubre a la vacía estación.
pero nada más. Manuel reanudó su camino hacia la salida, pero aquella inquietud persistía como una sombra pegada a su espalda. Por momentos, sentía una mirada sobre su espalda, una mirada tan penetrante que lo hacía estremecer. No se volvió. En su lugar, aceleró el paso, ansioso por salir de aquella estación. Al subir el último escalón, el aire frío de la noche lo devolvió a la realidad. Se sentía como si acabase de despertar de una pesadilla. Dirigió su mirada hacia la entrada de la estación y por un momento le pareció escuchar un susurro proveniente de aquel lugar. Justo entonces, las luces se apagaron, señalando el fin del servicio. Permaneció inmóvil un momento más, con la mirada fija en la oscuridad. El susurro parecía haberse desvanecido, pero la sensación de inquietud persistía. Sacudió la cabeza, intentando aclarar sus pensamientos. Era absurdo. Seguramente empezaba a tener alucinaciones por el cansancio. Se ajustó la mochila y comenzó a caminar por las calles oscuras, rumbo a su viejo apartamento. El aire frío de la noche le ayudaba a mantenerse despierto, pero no lograba eliminar por completo esa sensación de inquietud. Al día siguiente, con los ojos cansados y el cuerpo agotado, Manuel concluyó su jornada laboral. Al apagar la ruidosa maquinaria, el eco metálico reverberó en la fábrica desierta. Un recordatorio de la soledad que envuelve aquel lugar a esas horas de la noche. Pocos, por no decir ninguno de sus compañeros, se quedaba hasta tan tarde, pero Manuel ocupaba el dinero. El silencio le acompaña mientras se dirige hacia la salida, roto únicamente por el susurro del viento frío que se cuela por alguna rendija. Manuel toma su vieja chamarra, cuya tela desgastada ha visto mejores días. A su lado, agarra también su maltrecha mochila y se dirige hacia la salida. Hoy, como siempre, le espera un largo viaje hacia su apartamento. Camina con paso vacilante hacia la estación del metro. El viento helado de la noche no es suficiente para mitigar su cansancio. Deseoso de llegar al vagón para descansar, aunque sea un poco en aquellos incómodos asientos de color verde esmeralda. El característico sonido del tren aproximándose. Junto con los altavoces anunciando el último viaje de la noche, animaba a los pocos pasajeros que quedaban a apresurarse para no perderlo. Manuel apresuró el paso, sus piernas pesadas arrastrándose por el andén. Mientras las puertas se abrían con un chirrido, Manuel sintió una presencia frente a él. Por un instante, dudó en entrar, pero la urgencia de no quedarse varado lo impulsó hacia adelante. Al cruzar el umbral, un frío intenso recorrió su cuerpo, como si hubiese entrado en un congelador.
El vagón estaba completamente vacío. Se sentó cerca de la puerta, con su cuerpo hundiéndose en el asiento desgastado. El tren se puso en marcha con una sacudida y las luces parpadearon brevemente, sumiendo al vagón en una penumbra momentánea. Tan pronto como tomó asiento, Manuel se acurrucó en él, arropándose lo más posible con su vieja chamarra. El frío dentro del vagón era, si es que aquello era posible, aún más intenso que en el exterior. El traqueteo del vagón se convirtió en un zumbido monótono en sus oídos. A pesar del frío intenso, el cansancio comenzaba a vencerlo. Se dejó llevar por el suave y rítmico balanceo del vagón y cerró los ojos. Un murmullo lo despertó de golpe, sobresaltándolo. Manuel abrió los ojos de par en par. El aire parecía más denso y el frío más intenso que antes. Giró la cabeza lentamente, escudriñando cada rincón del compartimiento. El vagón seguía vacío, pero algo se sentía diferente. Tenía la sensación de no estar solo. Miró hacia las ventanas. El oscuro túnel no le permitía ver en qué parte del trayecto se encontraba. Un tenue murmullo persistía en sus oídos, tan imperceptible que lo había pasado por alto. Aguzó el oído, intentando identificar el origen de aquel susurro. El sonido parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez, como si el propio vagón estuviera murmurando. Las palabras eran incomprensibles. Un balbuceo constante que se mezclaba con el traqueteo del tren. Las luces parpadearon nuevamente, esta vez durante varios segundos. En esa oscuridad momentánea, Manuel sintió que algo se movía en el vagón. El corazón le comenzó a latir con fuerza. Su respiración se volvió entrecortada. Cuando las luces volvieron, sus ojos recorrieron frenéticamente el vagón, buscando cualquier señal de movimiento. Todo parecía normal, pero la sensación de una presencia invisible persistía, opresiva y asfixiante. Los murmullos también parecían persistir. Había algo extraño en el ambiente. Sentía claramente la presencia de alguien sentado a su lado, pero no había nadie. La urgencia de levantarse y abandonar aquel lugar se volvía cada vez más intensa. Al llegar a la siguiente estación, el tren no se detuvo. Manuel se aferró a su asiento, con el corazón latiendo aún más rápido. El tren siguió su marcha, a más velocidad que antes. Los murmullos se intensificaron, convirtiéndose en un coro de voces susurrantes a su alrededor. De repente, una mano helada se posó sobre su hombro. Manuel se congeló, incapaz de moverse o de gritar.
Lentamente giró la cabeza, temiendo lo que podía encontrar. Las puertas del vagón se abrieron. El sonido del altavoz indicaba que habían llegado a la última estación. Manuel parpadeó, aturdido. El frío se había desvanecido y las pocas personas en los vagones comenzaron a abandonar la estación. Con un esfuerzo sobrehumano, se levantó del asiento, sus piernas temblando bajo su peso. El andén se vaciaba con rapidez. La gente ansiosa por volver a sus hogares apresuraba el paso, dejando a Manuel atrás, solo en los pasillos sombríos de aquel lugar. Manuel se apresuró, con toda la velocidad que sus piernas eran capaces. Se dirigió hacia la salida. Avanzó por los pasillos de la estación con paso rápido, aunque titubeante. Su cuerpo, aún estremecido por la experiencia en el vagón. A medida que se acercaba a las escaleras de salida, las luces comenzaron a parpadear. Un hedor putrefacto se coló por sus fosas nasales. Una mezcla tan repulsiva que le revolvió el estómago, provocando que su garganta se contrajera en un esfuerzo por contener las náuseas. Se detuvo en seco. Allí, a unos metros de distancia, una figura se erguía inmóvil justo frente a las escaleras de salida. Las luces parpadeantes de la estación proyectaban sombras distorsionadas sobre la figura, haciendo imposible discernir sus rasgos. Un miedo antiguo le recorrió el cuerpo mientras observaba aquella silueta oscura y siniestra. El olor nauseabundo se intensificó, inundando el aire a su alrededor. Manuel se llevó una mano a la boca, intentando contener las arcadas que amenazaban con abrumarlo. Vacilante, dio un paso hacia atrás. La figura permaneció inmóvil, pero su presencia le provocaba un miedo irracional. Las luces continuaron parpadeando, sumiendo la estación en una macabra oscuridad. Manuel cerró los ojos, abrumado por el olor y el miedo. Cuando los abrió nuevamente, la figura había desaparecido y el hedor se disipó tan rápidamente que dudó si realmente había estado allí. Desconcertado y aterrado, se dirigió a toda prisa hacia la salida y siguió corriendo por varias calles hasta llegar a su viejo apartamento. La puerta se cerró con un estruendo sordo a su espalda y Manuel, apoyado contra la madera desgastada, respiró profundamente, aliviado. El ambiente se siente cargado de tensión y el sonido del pestillo resuena en el pasillo. La textura rugosa de la madera contra sus manos ofrece una extraña sensación de tranquilidad, de realidad. Manuel suspira nuevamente
y deja que el cansancio del día recorra su cuerpo. ¿Qué mierdas fue eso?, dijo en voz baja. Tambaleándose dirigió sus pasos hacia aquel viejo sillón que lo acompañaba cada noche al volver del trabajo. Estaba agotado, sí, pero siempre había tiempo para un pequeño trago antes de dormir. Era viernes por la noche, así que no tenía ninguna prisa por irse a la cama. Se dejó caer en el sillón con un gruñido. El desgastado cojín se hundió bajo su peso. Podía sentir los resortes clavándose en su cuerpo. Tomó una botella de tequila barato del suelo junto al sillón y lo observó unos instantes. El líquido amarillento, casi más blanco que amarillo, se balanceó dentro de la botella, reflejando la tenue luz de la habitación. Tomó un sorbo, sintiendo el familiar ardor descender por su garganta. En su mente se repitió la misma pregunta: ¿qué mierda fue eso? Dejó la botella de lado y observó fijamente la pared, con la pintura cayéndose a pedazos y dejando a la vista los viejos y desgastados ladrillos. Dos recuerdos se arremolinaban en su mente mientras su mirada se perdía en las grietas de la pared. ¿Había sido real? Las luces parpadeantes de la estación, el olor nauseabundo y aquella silueta oscura y aterradora. ¿Había sido real? ¿O simplemente un producto de su imaginación exhausta? Manuel tomó otro trago de tequila, esperando que el alcohol acallara las preguntas que lo atormentaban. Pero no podía quitárselo de la mente. Algo había ocurrido en esa estación. Definitivamente. No se encontraba tan cansado, ni su mente tenía tanta imaginación para crear algo así. Algo había pasado en verdad, y quería saber qué. Al día siguiente, a primera hora de la mañana, decidido, Manuel tomó su teléfono, dispuesto a averiguar qué era lo que había ocurrido la noche anterior. El teléfono marcaba las 2:20 de la tarde y Manuel comenzó su investigación. Abrió el navegador y comenzó a teclear frenéticamente en la barra de búsqueda, sus dedos temblando ligeramente mientras pulsaba las letras. Metro de la ciudad, más historias. Leyendas urbanas del metro. Criaturas en el metro. Cada búsqueda arrojaba una miriada de resultados. Foros llenos de historias escalofriantes y teorías conspirativas. Se sumergió en un mar de anécdotas inquietantes. Historias aterradoras, aunque ciertamente falsas. O al menos eso pensaba. Cada una más ridícula que la anterior. ¿Una mujer que te sonríe? Vamos, si una mujer me sonriera en el metro, lo último que haría sería asustarme. Aún así, tomó nota de todo aquello. Anotó todas y cada una de las estaciones en donde habían ocurrido los hechos paranormales y comparó las anécdotas con su experiencia. Algunas, aunque ciertamente aterradoras, no guardaban relación alguna con lo ocurrido aquella noche. Dudaba en publicar su experiencia. Quería saber más.
pero tampoco le agradaba la idea de que algún random de internet se burlara de él. Decidió dejarlo así. A fin de cuentas, no fue más que una mala experiencia que seguramente no volvería a repetirse. Pero una sombra de duda lo inquietaba. Quería creer que no volvería a ocurrir. Al menos, en la mayoría de las historias, las experiencias no se repetían. Aún así, sentía algo de miedo por tener que volver a utilizar el metro a esas horas de la noche. Pero eso era algo que no podía evitar. Manuel pasó el resto del día tratando de distraerse de sus pensamientos obsesivos sobre el metro. Se esforzó por concentrarse en las tareas domésticas, lavando los platos que se habían acumulado en el fregadero y pasando la aspiradora por el suelo de su pequeño apartamento. Pero incluso mientras realizaba estos quehaceres mundanos, su mente seguía volviendo a las historias que había leído y a su propia experiencia inquietante. A medida que la tarde se convertía en noche, su inquietud crecía aún más. El domingo por la noche, mientras preparaba su uniforme y su almuerzo para el día siguiente, no pudo evitar que sus manos temblaran ligeramente. Se sorprendió mirando por encima del hombro constantemente. Tenía miedo. Quizá al final no fue buena idea leer esas historias. Los pasos de Manuel resonaban fuertemente en el andén desierto, ansioso por llegar a la salida del metro. Su turno en la fábrica había sido especialmente agotador esa noche, no solo por el trabajo físico, sino también por las inquietantes visiones que lo acosaban sin descanso. Aquel día había comenzado muy mal. Temprano en la mañana, al abordar el vagón que lo llevaría a su trabajo, alcanzó a ver de reojo a una extraña mujer situada en el extremo opuesto del vagón. A simple vista, parecía normal, atractiva incluso. Algo en ella le llamó la atención, aunque únicamente podía vislumbrar una pequeña parte de su rostro cabizbajo, con el cabello cubriéndole la mayor parte. Cuando el vagón se detuvo en la siguiente estación, Manuel desvió la mirada para observar su teléfono. Había salido un poco tarde de casa, pero no lo suficiente para que aquello representara un problema para llegar a su trabajo. El reloj marcaba las 6:23 de la mañana. Aún estaba a tiempo. Cuando volvió a mirar de reojo a aquella joven, se encontró con que ella lo observaba intensamente, con una extraña sonrisa en sus labios. Desvió la vista por segunda vez, sintiendo un rubor subir por sus mejillas, avergonzado y ligeramente intimidado por aquel inesperado cruce de miradas. «Oh, vaya, ciertamente es linda», pensó para sus adentros, sintiendo un cosquilleo de emoción. Al poco tiempo volvió a mirar de nuevo y notó que la chica parecía haberse acercado un poco más. Su mirada seguía fija en él, intensa, pesada. Aquella sonrisa en su rostro,
ahora le pareció más amplia. Algo no está bien, pensó. Había algo raro en aquella chica. Era bonita, sí, pero algo en ella lo aterraba. Desvió la vista una vez más. Quería dejarlo pasar, dejarlo estar y no darle motivos a aquella joven de acercarse más. Así que decidió simplemente ignorarla. Aquella mirada pesaba sobre su nuca, intensa, insistente, como un aliento gélido que le erizaba la piel. Manuel trató de concentrarse en su teléfono, fingiendo estar absorto en alguna aplicación, pero sus dedos temblaban demasiado para poder hacer nada. El traqueteo del vagón se volvió ensordecedor en sus oídos, ahogando incluso los latidos frenéticos de su corazón. Cada segundo hacia la siguiente estación parecía estirarse eternamente. Un sudor frío le recorría el rostro, los ojos fijos en la pantalla del teléfono, su cuerpo ansioso por abandonar aquel vagón. Cuando el metro por fin se detuvo en la siguiente estación, Manuel se levantó de un salto, ansioso por poner distancia entre él y aquella inquietante presencia. Pero al dirigirse hacia las puertas, se encontró cara a cara con la joven. Estaba de pie justo frente a él, bloqueándole el paso. De cerca, su rostro era aún más inquietante. Esa sonrisa se extendía de lado a lado de su cara de forma antinatural, y sus ojos, fijos en los suyos, parecían no tener expresión alguna. La multitud se arremolinó frenéticamente para ingresar al tren, empujando a la joven contra Manuel, llevándolos hacia el fondo del vagón. La presión de la multitud los unía, con el cuerpo fríamente suave de ella rozándose contra el suyo. Lo siento mucho. Se disculpó una voz femenina. Al mirar hacia abajo, Manuel observó a una mujer de edad avanzada, su figura débil y frágil siendo aplastada contra su torso. No se preocupe, respondió en automático, su voz apenas un murmullo entre el bullicio. Rápidamente se apartó para hacerle un espacio a la anciana. Aturdido y confundido, buscó a la joven entre la multitud sin éxito. ¿A dónde se había ido? Si tan solo hacía unos segundos se encontraba frente a él. Por desgracia, eso no fue lo único extraño que experimentó aquel día. Durante su turno en la fábrica, las voces no cesaban de acosarlo, susurrantes y persistentes, llamándolo por su nombre con urgencia. Más de una vez se vio obligado a detener las máquinas, intentando desesperadamente localizar el origen de esos murmullos. Pero cada vez que lo hacía, las voces se esfumaban en el aire, dejándolo en completo silencio. Exhausto, regresó a su apartamento, aliviado de que el camino de vuelta transcurriera sin incidentes. Se sentó en su viejo sillón, tomó la botella casi vacía y se quedó profundamente dormido, agotado física y mentalmente.
Físicamente exhausto, Manuel continúa con su rutina diaria en la vieja fábrica. Sus manos se mueven automáticamente sobre la maquinaria, guiadas por la memoria muscular de incontables repeticiones. Pero su mente está muy lejos de allí, perdida en un remolino de pensamientos y teorías sobre lo que ocurrió el día anterior. ¿Era esa la mujer sonriente?, se preguntaba Manuel. ¿Podrían ser ciertas las historias? Le costaba concentrarse con el constante zumbido de las máquinas y las voces susurrantes en su cabeza. Apagó el equipo y decidió tomar un breve descanso dirigiéndose al baño. Sus compañeros le prestaron poca atención. Debido al intenso ruido al que eran sometidos, eran pocas las ocasiones en que tenían ocasión de platicar o de establecer algún tipo de contacto más allá del estrictamente necesario. Las voces seguían ahí, más claras que antes. Debido al intenso ruido de la fábrica y de que al terminar su jornada se encontraba tan agotado, se le hacía muy fácil ignorarlas. Pero era consciente de su presencia desde aquel día en las escaleras de salida de la estación. Él sabía que no estaba loco. Eso no le preocupaba. Tenía la certeza de que estaba relacionado con lo ocurrido aquel día y con la extraña joven en el vagón. Sabía que los eventos estaban de algún modo conectados. Al terminar su turno ese día, se mostró resuelto. Estaba cansado, sí. Tenía miedo, también. Pero por encima de todo, sentía curiosidad. Una curiosidad enfermiza por el hecho de que esto era algo nuevo, algo interesante en su monótona existencia, y de alguna extraña manera ansiaba saber qué sucedería después. Esa noche, el vagón se encontraba vacío. Manuel tomó asiento, con su mirada fija en la ventana. Como siempre, se acurrucó en su lugar, abrazando su desgastada mochila contra su cuerpo, y se dispuso a descansar. El suave traqueteo del vagón lo acunaba, invitándolo a un sueño inquieto. Su cabeza se inclinaba hacia adelante, su barbilla tocando su pecho. Las puertas del vagón se cerraron con un siseo neumático y el tren se deslizó hacia la oscuridad del túnel. Unas risitas ahogadas lo sacaron bruscamente del sueño. Sobresaltado, se enderezó en su asiento, sintiendo aún el eco del letargo en su cabeza. No estaba solo. 3 mujeres lo rodeaban, observándolo con una mezcla de diversión y curiosidad. Sonrieron al ver su reacción, como si hubieran estado esperando ese momento. Oh, lo sentimos. No queríamos asustarte. Susurró una de ellas, inclinándose apenas lo suficiente para que su voz sonara más íntima. Es solo que... Se mordió el labio, mirándolo con descaro. nos pareciste atractivo y queríamos conocerte mejor. El ambiente tenía algo extraño. No eran sus palabras, ni siquiera su tono.
era la forma en que lo miraban, como si supieran algo que él aún no entendía. Aquellas extrañas mujeres se acercaron aún más, con sus sensuales cuerpos rozando el suyo propio. Manuel se puso en alerta, sabiendo instintivamente que no debía ceder ante sus encantos. Ellas lo miraron divertidas, sus ojos brillando con una luz antinatural en la penumbra del vagón. Vamos, no seas tímido. Ronroneó otra de ellas, deslizando una mano por su brazo. Podemos pasarlo muy bien juntos. Manuel se estremeció ante su toque, pero no de placer, sino de aprensión. Había algo definitivamente mal en todo esto. Se puso de pie abruptamente, apartándose de ellas. Lo siento, señoritas, yo... La frase quedó inconclusa en sus labios cuando, al observar el reflejo en la ventanilla, pudo distinguir claramente la figura de 3 horribles bestias de aspecto asqueroso que se retorcían en una forma imposible de procesar. Sus cuerpos parecían compuestos de una carne amorfa y palpitante, cubierta de una sustancia viscosa que rezumaba de llagas irregulares. Sus extremidades no eran constantes, alargándose y retrayéndose como si la geometría misma se negara a contenerlas. Decenas de ojos asomaban y desaparecían entre los pliegues de su piel oscura, algunos de ellos fijos en él con una inteligencia primitiva y hambrienta. Bocas irregulares se abrían donde no deberían, plagadas de dientes translúcidos que castañeaban sin producir sonido alguno. Se alejó tambaleante, con una sonrisa nerviosa en su rostro. Yo, lo siento, no puedo. Ustedes me disculparán, balbuceó con un hilo de voz, alejándose lentamente de aquellas cosas. Ellas se levantaron, con sus hermosos cuerpos haciendo contraste con su horrible reflejo en las ventanas. Manuel retrocedió aún más, con su espalda chocando contra la puerta del vagón. Su mano tanteó frenéticamente el botón de emergencia, pero no parecía funcionar. Su respiración se volvió errática cuando ellas avanzaron con calma. Cada paso un vaivén hipnótico, una danza lenta y calculada. Sonreían con picardía, sus labios entreabiertos, sus miradas llenas de diversión, como si disfrutaran al prolongar el momento. De repente, la luz de la estación inundó el vagón y las puertas se abrieron de par en par, haciendo que Manuel cayera de espaldas. Se incorporó de inmediato y echó a correr en cualquier dirección, como si su vida dependiera de ello. Detrás de él, risas llenas de diversión resonaron por toda la estación, intensificando el pánico que le oprimía el pecho. Manuel salió de la estación, sintiendo el frío de la noche en su rostro, mientras las débiles luces de las farolas lo iluminaban. Contuvo el aliento para intentar calmarse. Eso lo confirmaba. Sin duda algo muy extraño le estaba sucediendo y debía averiguar qué era antes de que fuera demasiado tarde.
Sacó sus audífonos de la mochila y los conectó a su teléfono, buscando en internet historias sobre el metro. Quería entender lo que le había sucedido, encontrar alguna explicación. Se dispuso a escucharlas mientras caminaba a casa a pie, sabiendo que el viaje sería largo. El miedo lo acompañaba, aunque intentaba ignorarlo con cada relato que escuchaba. Manuel se recostó en el duro colchón de su apartamento, con los ojos fijos en las sombras que se arremolinaban en el techo. El zumbido del refrigerador y los crujidos de las tuberías antiguas se mezclaban con las voces en su cabeza y con sus pensamientos. Habían pasado un par de días desde su último encuentro sobrenatural en el metro, pero las visiones aún lo acechaban. Se arrastraban en los rincones de su mente, aparecían en el rabillo del ojo, siempre al filo de su visión. Algo lo observaba entre las sombras, burlándose y esperando. Para ganar tiempo y quizá recuperar un poco de cordura, había dejado de hacer horas extras en el trabajo. Necesitaba el dinero, sí, pero no lo suficiente como para arriesgar su vida. Sin embargo, la tregua era solo parcial. Ya no había tenido más encuentros aterradores al volver a casa, pero las visiones y las voces no habían desaparecido. No había encontrado nada útil en internet. Todo se reducía a historias y experiencias personales, pero ninguna forma de detenerlo. Mientras tanto, aquel ente jugaba con su mente. Los rostros de las personas se deformaban. Los objetos parecían moverse cuando no miraba, y figuras amorfas lo espiaban desde las esquinas más oscuras de su habitación. A veces, su reflejo tardaba un segundo más en imitar sus movimientos. A veces, sonreía cuando él no lo hacía. Manuel estaba cada vez menos seguro de lo que era real y lo que no. Con el tiempo, empezó a notar un patrón. Aquel ser no lo atacaba directamente, al menos no aún. Su juego era otro. No quería destruirlo físicamente, sino quebrarlo desde dentro. Los motivos se le escapaban, aunque tenía sus sospechas. Por ahora, lo importante era resistir, mantenerse cuerdo a toda costa y, aunque sonara arrogante, lo había logrado bastante bien. Manuel había jugado con ventaja. Desde que se mudó a la ciudad, su contacto con otras personas había sido mínimo. No tenía amigos y su relación con sus padres era distante, y el trabajo lo mantenía aislado. Su rutina era simple: despertar, trabajar, regresar a casa y dormir. Las escalofriantes visiones en los espejos, las inquietantes figuras que lo acechaban a donde quiera que fuera, e incluso las incesantes voces en su cabeza, nada de eso lo había afectado demasiado. Se había acostumbrado. Las apariciones en los espejos ya no lo tomaban por sorpresa. Las figuras se limitaban a observarlo,
y mientras estuviera rodeado de gente, rara vez interactuaban de manera más directa. En cuanto a las voces, eso había sido lo más sencillo de sobrellevar. Con el constante ruido de la fábrica, apenas si las escuchaba durante el día. Tal vez, si hubiera llevado una vida social más activa, todo habría sido distinto. Pero ahora, con más tiempo libre, las voces se hacían cada vez más fuertes, más insistentes. Se colaban en sus sueños, transformándolos en pesadillas. Durante el día, lo perseguían en los momentos de silencio, susurrando amenazas y obscenidades. Manuel se levantó de la cama con un suspiro. Tenía que hacer algo. Evitó mirar su reflejo en el espejo mientras se lavaba la cara con agua fría. No había encontrado mucha ayuda en internet, pero había un patrón que se repetía en muchas historias de este tipo: el uso de amuletos y las limpias parecían ser las únicas opciones viables. Sin embargo, Manuel se debatía entre seguir estas ideas, que le parecían un poco absurdas, y la desesperación de no saber qué otra cosa intentar. No tenía mucho presupuesto, así que debía elegir bien su próximo movimiento. Con un profundo suspiro, Manuel se puso su chaqueta desgastada y salió a las calles, decidido a encontrar algún tipo de protección contra las fuerzas que lo acosaban. Tomó el metro rumbo a una estación popular, conocida por albergar a quienes se dedicaban a este tipo de trabajos. Se colocó los audífonos y se encerró en sí mismo, con la esperanza de evitar cualquier incidente. Al poco tiempo, algo llamó su atención por sobre la música de sus audífonos. Un niño de no más de 8 años caminaba por el vagón con pasos lentos y erráticos. Había algo en su forma de moverse que no cuadraba, algo que le resultaba extraño. Era un niño común, con ropa desgastada y el pelo descuidado. Llevaba una lata abollada en su mano. Caminaba de espaldas y no podía ver su rostro. Las luces del vagón parpadearon por un instante, lo justo para que Manuel desviara la mirada hacia el resplandor azul de las luces de emergencia. Contuvo la respiración por unos segundos, pero antes de que su inquietud pudiera afianzarse, la iluminación volvió a la normalidad. Justo al volver las luces, el tren se detuvo con un chirrido en la estación. Manuel volvió la mirada hacia el niño. Las puertas se abrieron con un siseo neumático, y en ese instante, donde deberían estar sus ojos, solo había cuencas vacías y oscuras, tan profundas que parecían pozos sin fondo. La piel le colgaba en jirones verdosos y grises. Manuel se quedó mirando fijamente, incapaz de apartar la mirada de aquel horror, observando cómo el niño abandonaba lentamente el vagón.
Caminó sin rumbo fijo al principio, deteniéndose de vez en cuando para mirar los escaparates de las tiendas esotéricas que salpicaban el lugar. Amuletos, hierbas, velas y otros objetos extraños se amontonaban en los estantes polvorientos, cada uno prometiendo una solución a todos sus problemas. En su cabeza, las voces se burlaban de él. Desanimado y sin muchas esperanzas, eligió una tienda al azar y entró. Manuel se arrastró fuera de la estación del metro, los hombros caídos por el agotamiento. El trayecto a casa se había convertido en una tortura diaria, cada sombra y cada sonido alimentando su creciente paranoia. Miró por encima del hombro, esperando ver la silueta distorsionada que lo acechaba en sus pesadillas, pero solo encontró la calle vacía, iluminada por las farolas parpadeantes. Subió las escaleras hasta su apartamento con pasos pesados, ignorando las voces en su cabeza. El amuleto y la limpia habían sido completamente inútiles. Las visiones solo habían empeorado. Ya no se limitaban a aparecer en los espejos o en los rostros de algunas personas, sino que se manifestaban sin previo aviso en cualquier lugar y a cualquier hora. Las figuras espectrales se habían vuelto más insistentes, atreviéndose incluso a seguirlo hasta la puerta de su propio hogar. La mujer sonriente lo vigilaba desde la ventana de su dormitorio día y noche. Y las voces, las malditas voces no dejaban de gritarle e insultarlo cada maldito instante. Al entrar, cerró la puerta con llave y apoyó la espalda contra ella con un suspiro. El silencio del pequeño apartamento era a la vez reconfortante e inquietante. Los muebles gastados y familiares, que deberían haber sido un consuelo, ahora parecían ajenos, como si pertenecieran a otra vida. Se quitó la chamarra con manos temblorosas y la colgó en el perchero. Se dejó caer en el sofá, hundiendo la cabeza entre las manos. Las voces en su mente aumentaron de volumen, susurros entrelazados en una cacofonía de burlas y amenazas. Apretó los dientes, intentando bloquearlas, pero era inútil. Estaban dentro de él, enroscadas en lo más profundo de su cerebro. No tenía otra opción. El dinero casi se le había acabado y no tenía idea de qué más hacer. Solo le quedaba continuar con su vida, volver a hacer horas extra y esperar que el cansancio acumulado le permitiera dormir una noche entera. Al día siguiente, reanudó su rutina habitual, salvo por un pequeño cambio. Decidió hacer una hora extra menos. Con ese tiempo, tomaría una ruta diferente, tomando otra línea de metro y transbordando antes de llegar a su destino. Era su última carta. Su razonamiento era simple. Si lograba alejarse de la línea en la que le acechaba aquel maldito espectro, tal vez encontraría otra víctima a quien atormentar. Y así lo hizo. Salió con tiempo de sobra de la fábrica y se encaminó hacia otra estación de metro. Era un tramo largo, pero tendría que funcionar.
Manuel bajó las escaleras de la estación, con su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y aprensión. El andén estaba casi desierto, solo un puñado de pasajeros esperando el próximo tren. Se quedó cerca de la pared, evitando el borde del andén, y miró ansiosamente hacia el túnel oscuro. El tren llegó con un estruendo, el viento generado agitando su cabello y ropa. Se apresuró a entrar y tomó asiento cerca de las puertas que no tardaron en cerrarse. Había más gente de la que esperaba, no muchos más, pero era definitivamente mejor que viajar solo. Eso lo tranquilizó. El trayecto hasta la estación de transbordo fue tranquilo. Esperanzado, bajó del vagón y se dirigió rápidamente hacia la siguiente línea. Avanzó con paso rápido, sus pisadas resonando en la estación vacía. Subió las escaleras eléctricas, con la suela de sus zapatos resbalando ligeramente en el borde metálico de los escalones. La intersección con la otra línea se encontraba desierta. El silencio, solo interrumpido por el goteo de una tubería con fugaz. Se detuvo en medio del pasillo, su rostro alternando hacia ambos lados del túnel. Algo andaba mal. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. No recordaba que el túnel fuera tan largo. Miró a su espalda, hacia las escaleras. Regresar no era una opción. Así que avanzó con cautela por el largo pasillo, esperando toparse con algo en cualquier momento. Tras varios minutos de caminata, por fin llegó al andén. Pero algo era diferente. Las luces parpadeaban de manera intermitente, proyectando sombras tétricas sobre las paredes de la estación. El lugar y la noche parecían más oscuros y solitarios de lo habitual. El viento helado se colaba en la estación, trayendo consigo un olor a humedad y óxido que le revolvió el estómago. Manuel se abrazó a sí mismo, frotándose los brazos para combatir el frío. El silencio era absoluto. Ni siquiera se escuchaba el habitual resonar de las pisadas de la gente. Observó el reloj de la estación. 11:48 de la noche. Aún tenía tiempo. Solo tenía que esperar al último tren. Hace bastante frío esta noche, ¿verdad? Preguntó una voz a sus espaldas. Manuel se sobresaltó, girándose bruscamente hacia la voz. A unos metros de él, apoyado contra la pared de azulejos descoloridos, se encontraba un hombre mayor. Llevaba el rostro parcialmente oculto por una gorra de servicio y portaba un chaleco color naranja. Le sonreía con rostro amable. Sí, tartamudeó Manuel, luchando por mantener la compostura. Bastante frío. El hombre asintió lentamente, sin dejar de sonreír. Había algo en esa sonrisa que lo inquietaba, pero no podía precisar qué era exactamente. Es curioso, Continuó el anciano,
Su voz suave pero clara en el silencio de la estación. ¿Cómo el clima puede variar tanto de una estación a otra? En algunas, el calor es insoportable. En otras, el frío te hiela los huesos. Continuó. Soy Esteban, el velador de esta estación. Hizo una pequeña pausa. Bueno, en realidad no es mi estación. Me mandaron aquí porque necesitaban a alguien esta noche. Dijo el anciano, dando un paso hacia Manuel. La luz parpadeante iluminó su rostro por completo, revelando arrugas profundas y ojos color miel. Llevo décadas cuidando estos túneles. ¿Y tú? Pareces asustado, muchacho. ¿Te encuentras bien? ¿Hay algún problema? Manuel tragó saliva. Sí, no se preocupe, todo está bien, gracias. Yo solo estoy algo cansado. Y el frío, la verdad es que no ayuda. Respondió con una sonrisa nerviosa. El velador asintió lentamente, sin apartar la mirada de Manuel. Oh, sí. El trabajo puede ser agotador, especialmente cuando uno lleva otras cargas. El cuerpo de Manuel se tensó al escuchar esto último. ¿Disculpe? Preguntó, inquieto. Llevas un amuleto de protección, muchacho. No cualquiera lleva uno de esos por gusto, respondió el anciano, señalando el llavero con el amuleto que colgaba de la mochila de Manuel. Sintió que se le helaba la sangre. Instintivamente, llevó una mano sobre el amuleto, como si quisiera ocultarlo. No es nada, murmuró, evitando la mirada penetrante del anciano. Es solo una superstición tonta. El velador soltó una risa suave, casi paternal. No hay nada de tonto en buscar protección, muchacho. Especialmente en estos túneles. El frío le heló los huesos a Manuel. ¿Qué quiere decir? Preguntó, su voz quebrándose al final. El anciano se acercó un paso más. Su sonrisa se ensanchó aún más. Estos túneles son verdaderamente viejos, ¿sabes? Son incluso más viejos que yo, respondió el anciano con una risita. Escucha, existen cosas en estos túneles. Cosas que es mejor no molestar. Y mejor aún, no desafiar. La mirada que le dirigió el velador estaba llena de odio y rencor. Te crees muy listo, muchacho, intentando escapar a tu destino. La voz sonaba como si le hubieran arrancado las cuerdas vocales. Un sonido áspero que desgarró sus oídos. Manuel retrocedió instintivamente, aterrorizado. La figura del anciano comenzó a distorsionarse. Su cuerpo se alargó y se retorció de manera antinatural, mientras sus facciones se derretían como cera caliente. Él te escogió, muchacho. Él quiere alimentarse de ti. No puedes huir. La voz llenaba por completo la estación, y las luces parpadeantes dejaron de hacerlo, envolviendo al andén en una oscuridad casi absoluta, únicamente rota por el tenue resplandor de la luna que se colaba a través de las aberturas del techo. ¡No puedes escapar! Rugió el engendro frente a él.
Manuel, aterrado, arrancó con fuerza el amuleto y lo sujetó con firmeza. Cerró los ojos y apretó el amuleto contra su pecho. «Tal vez no sirva de nada», dijo con voz ahogada, casi en un llanto. «Pero aún así no puedes tocarme». Manuel abrió los ojos y miró a la criatura con un gesto desafiante. Levantó la mano con el amuleto y con un gesto burlón le amenazó. «Vamos, intenta detenerme». Su voz temblaba, su mente al borde del colapso. «Te reto a que intentes detenerme mientras me largo de aquí», dijo al tiempo que comenzaba a subir las escaleras para salir. La bestia rugió y se abalanzó sobre él. Manuel cerró los ojos con fuerza, las lágrimas fluyendo en su rostro. Nada. El aliento fétido del engendro le rozaba el rostro. Pero no pasó nada. Manuel abrió los ojos, mirando fijamente al horror que tenía frente a él. Sonrió. Por primera vez en semanas, sonrió. Continuó avanzando con una lentitud desesperante hacia la salida. No puedes escapar. No puedes huir de él. Se alimentará de ti. Te consumirá el alma. Rugió aquel ser infernal. «Tal vez», respondió secamente Manuel, «pero no hoy. Hoy estoy muy cansado. Y si me disculpas, quiero irme a dormir. Tengo trabajo mañana». Abrazó su vieja mochila y salió corriendo rumbo a la salida de la estación. Corrió por las escaleras, sus pasos resonando en el vacío de la estación. El rugido de la criatura se desvanecía a medida que se alejaba, pero no se atrevió a mirar atrás. Emergió a la calle jadeando, el aire fresco de la noche golpeando su rostro. Sin detenerse, siguió corriendo por las calles desiertas. Las farolas proyectaban sombras largas que parecían perseguirlo. Pero Manuel no aflojó el paso. Su corazón latía desbocado, una mezcla de terror y adrenalina impulsándolo hacia adelante. Después de varias cuadras, finalmente se detuvo, apoyándose contra la pared de un edificio. Respiraba con dificultad, agotado. Una sonrisa le surcaba el rostro. Había tenido razón. Todo el tiempo había tenido razón. Esa maldita cosa buscaba alimentarse de él, pero no físicamente. Se alimentaba de su miedo, de su desesperación. Bueno, ahora que estaba seguro, no se la pondría fácil. Estaba más que dispuesto a luchar por su mente. «Ya veremos quién aguanta más», se dijo a sí mismo con una sonrisa, mientras su cuerpo se deslizaba por la pared. Se le escapó una leve risa. Figuras espectrales emergían a su alrededor, silenciosas, acechantes. Lo observaban, lo vigilaban. Manuel las vio y su risa creció, primero temblorosa, luego en un crescendo espeluznante.
Finalmente, agotado, se dejó arrastrar por un sueño profundo del que tal vez no despertaría.